Washington reitera su retórica beligerante en el Consejo de Seguridad de la ONU. Exigen de Rusia y de China aumentar la presión sobre Corea del Norte dentro y fuera del marco de Naciones Unidas. Y es que la actitud de Estados Unidos ante este y otros conflictos genera preocupación entre los líderes mundiales por la seguridad internacional. Javier Sanz ha analizado los posibles escenarios de futuros enfrentamientos bélicos y nos lo va a contar porque... ¿Cuál es el panorama, Javi? ¿Cómo estás? Bueno, María, viendo las tensiones que hay actualmente en todo el panorama internacional, vamos a analizar justamente algunos de estos frentes que pueden convertirse en una guerra real, incluso en un conflicto nuclear. Vamos a conocer una de las más llamativas y actualmente las más mediáticas, las tensiones que se están viviendo en la península coreana. Vamos a conocer sus protagonistas, empezando, como no, por Corea del Norte y su presidente Kim Jong-un, con esas pruebas de misiles. Recordamos la última, el pasado 29 de noviembre, un misil que podría tener alcance a suelo estadounidense. El segundo protagonista, su vecino del sur, Corea del Sur, con los ensayos militares que tiene su principal aliado en todas estas tensiones, con los Estados Unidos. Y por último, el presidente actual estadounidense, Donald Trump, y su palabrería bélica en Twitter, que pueden llegar incluso a ocasionar que este conflicto, que estas tensiones llegue a una verdadera guerra nuclear. Uno de los segundos conflictos que puede llegar también a ser una guerra real sería las tensiones que se están viviendo actualmente entre Rusia y los Estados Unidos. Y fíjate, María, porque en el 2006 los Estados Unidos ya venían anticipando todo ello con este manual de guerra de la nueva generación rusa. Un manual de prácticamente 70 páginas en el que los Estados Unidos se preparaban para afrontar este posible conflicto con Rusia. Y no solo es ello, porque desde el Pentágono estadounidense afirman lo que vamos a ver por este diario digital de Washington Free Beacon, que dice: Rusia está incrementando agresivamente su potencial nuclear. María. Bueno, por alusión, ¿qué dice entonces Rusia? Obviamente la respuesta por parte de Rusia no ha tardado en llegar, en palabras de su presidente Vladimir Putin, que decía que Estados Unidos, de hecho, ya se retiró del tratado de misiles de corto y medio alcance, haciendo alusión a esta actitud agresiva que está, por así decirlo, minando la situación y las tensiones en la región, y también podría retirarse del START, que es otro tratado muy importante. También Washington no ha tardado en contestar al presidente Vladimir Putin diciendo lo siguiente, que en estos tratados ellos están trabajando para preservar y reforzar el tratado sobre misiles de alcance medio y corto. Y todo ello, María, envuelto en la ya famosa venta de armas, que fíjate, porque el titular lo dice bien claro, lo vamos a leer aquí: la industria mundial de las armas, primer aumento en ventas desde el 2010, este pasado 2016, y te voy a leer la cifra porque es escalofriante: 370.000 millones de dólares para la industria armamentística. Ya lo vemos, la situación como está, veremos en un futuro qué pasa con todos estos conflictos que vemos en el panorama internacional. Bueno, y seguiremos pendientes también de las reacciones que seguro se van a suscitar. Muchas gracias por esta información, Javi. Y el analista internacional Pedro González Munné considera que Estados Unidos es una fuente de agresión, ya que utiliza todos los mecanismos a su alcance para atacar a los que no se posicionen como sus aliados. En primer lugar, hay que entender que los Estados Unidos son un imperio que pierde terreno, pierde poder, un imperio que con esta administración Trump ha perdido la credibilidad en el mundo entero, inclusive entre sus propios aliados, pero es un imperio no más. O sea, ese es el sentido del poder, la famosa palo o la zanahoria. O estás conmigo o sencillamente te ataco en cualquier forma posible. Las formas de terrorismo de Estado de los Estados Unidos, usando drones, asesinatos, intervención en países, no es nada bueno desde el surgimiento del imperio. Y hoy en día es lo mismo. Las guerras se llevan primero en los medios de prensa, en la desinformación, en los ataques verbales, y después, bueno, se llega a las sanciones económicas hasta que al final, bueno, viene la intervención militar. Son los grados y las escalas de la agresión. La suspensión simultánea del programa de armas nucleares y de misiles de Corea del Norte y de los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, promovida por China y Rusia, rechazada por Estados Unidos. Moscú cuestiona esa postura de Washington a la doble congelación sobre Pyongyang. Así se ha expresado el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Además, el diplomático ha subrayado que está seguro de que las restricciones del Consejo de Seguridad y las sanciones unilaterales contra Corea del Norte
no darán resultado. Ryabkov señala que tras la reciente reunión del organismo da la impresión de que los países occidentales prefieren la política de presión. Los miembros del Consejo de Seguridad debatieron las amenazas procedentes de Corea del Norte. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, declaró que Washington va a continuar su campaña contra ese programa nuclear de Pyongyang y ha llamado a Rusia y China a endurecer sus posturas. Precisamente hablamos sobre este asunto con el analista internacional y columnista Carlos Martínez. Hola Carlos, ¿cómo estás? Como vemos, Estados Unidos sigue aplicando esas medidas de presión, pero Corea del Norte insiste. ¿A qué pueden llevar estas discrepancias? Hola, buenas tardes ya en España. Pues yo creo que Corea del Norte lo que hace es una lectura de acontecimientos recientes en conflictos similares con Estados Unidos. Hay que recordar que el gobierno de Saddam Hussein o el de Gaddafi se desarmaron y abandonaron todas las armas de destrucción masiva antes precisamente de que fueran invadidos por Estados Unidos y sus aliados. Algo parecido también pasó con Siria. De forma que me imagino pondré en la mente del gobierno de Corea del Norte y pensará que si no amenazo con que tengo armas, en este caso nucleares, inmediatamente sería barrido este país del faz de la tierra. Con lo cual han optado por un pulso un poco desigual o muy desigual con Estados Unidos, y yo creo que Corea del Norte y Estados Unidos juegan, sobre todo Corea del Norte, como se dice, de farol, es decir, yo creo que dice que tiene más fuerza nuclear de la que realmente tiene, pero esto es lo que está provocando una escalada porque Estados Unidos y Corea del Sur tampoco dejan en hacer ejercicios militares justo en la frontera de Corea del Norte. Carlos, nadie tiene una varita mágica, pero ¿cuál sería el secreto para acabar con esta crisis? Pues precisamente la vía que ha propuesto tanto China como Rusia, hacer una pausa tanto en los ensayos balísticos como nucleares por parte de Corea del Norte y por parte de Estados Unidos y sus aliados parar los ejercicios militares justo en la frontera. Lo que estamos viendo es una escalada, por tanto hay que pararla y tiene que pararse por ambas partes. La postura de Estados Unidos, de Rex Tillerson, de afirmar que tiene que ser Corea del Norte la primera que debe dar el primer paso, yo creo que es una postura totalmente equivocada y fruto de la prepotencia de Estados Unidos. Ambas partes tienen que parar ya y dejar la escalada porque en el fondo todos sabemos que es un conflicto realmente que se puede solucionar por la vía del diálogo y la negociación, pero la imposición y las presiones lo que están facilitando es que Corea del Norte se enroque cada vez más. Y eso crea realmente un peligro para la región y también crea un sufrimiento para las personas que viven en Corea del Norte, con lo cual se debe poner una pausa a esta escalada que es absolutamente absurda y no nos lleva a ninguna parte. Carlos, según tu valoración, ¿qué hay detrás de esa negativa de Estados Unidos a aplicar estas opciones que se le han mostrado? Yo creo que Estados Unidos ejerce una dictadura sobre el resto del mundo, o por lo menos lo pretende. Son pocos países los que son díscolos a su política exterior. Uno de ellos, el más significado, es Corea del Norte. Y yo creo que para mantener su prevalencia, para hacer valer su poder militar y económico, pues no conoce otra forma que la presión militar y la presión económica. Estados Unidos está poniendo sanciones que no son tales sanciones, sino porque son ilegales, tiene que hacer a través del marco de la ONU y nos tiene que hacer saber a todo el resto de la humanidad que o nos plegamos a sus directrices o sufrimos sanciones o incluso la guerra. Yo creo que eso es una mala política de liderazgo y que en ocasiones, como pasa en Corea del Norte, se llegan a estancamientos o llegan a escaladas militares que realmente no favorecen a nadie, ni siquiera a Estados Unidos. Una península coreana destrozada por una guerra en el cual sus armas nucleares no favorece ningún interés norteamericano y por supuesto no favorece a los propios coreanos ni del norte ni del sur.